Muy buenos días, queridos hermanos, amigos de la red social. Les saluda Pastor Otto García en este devocional, si no me equivoco, número 22. Y estamos transmitiendo desde nuestro hogar aquí en la ciudad de Suffolk, estado de Dakota del Sur, en los Estados Unidos. Damos una bienvenida a los que nos acompañan, a los que nos hacen el honor de seguirnos día tras día a través de estos devocionales que se dan de lunes a viernes. Si usted está siendo bendecido por estos devocionales, compártalo, para que no solamente usted, sino otras personas sean bendecidos. Damos gracias a Dios porque vemos que está creciendo el número de personas que nos están viendo, y esa es la meta, bendecir a todos aquellos que sea posible. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre el Salmo 32. Si usted tiene su Biblia, o después la puede leer en casa, el Salmo 32, verso 1 al 5, dice la palabra del Señor, David hablando. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Verso 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Dios bendiga su palabra en este día. El Salmo 32, David, acuérdense que el libro de los Salmos es una recopilación de cantos que David escribió, que él expresaba lo que sentía a través de la música de los cantos, y es lo que conocemos como salmos. Él expresaba a Dios lo que había en él a través de estos cantos. Y en este capítulo 32, más que todo, aquí David está dando a conocer una etapa en la vida de él que todo el mundo conoce. Acuérdense que David fue un gran guerrero, fue un gran rey, fue uno de los mejores líderes de la nación de Israel. Conforme a la Biblia, él era el hombre o el rey conforme al corazón de Jehová. Ahora, la pregunta que surge, ¿era David perfecto? En ninguna manera. Pero ¿por qué, si él fue adúltero y asesinó a Urías, por qué la Biblia le llama, o Dios dijo que él era conforme al corazón de él? Por la sencilla razón de que David nunca tuvo ídolos delante de Dios. Muy interesante, bueno, pero hablando del pecado de David, es interesante que en el Salmo 32 uno lo lee y no entiende no comprende por qué David, siendo un hombre de Dios, ahora habla del pecado. Porque este salmo nos habla, Denis Estrada de Honduras, saludos mi querido hermano. Oiga, este salmo nos está hablando de la vida de David, de lo que pasó después que pecó con Betsabé. Por eso dice la Biblia que él encubrió el pecado. Interesante, cuando usted habla con los estudiosos, con los teólogos, ellos le van a decir, le van a confirmar que este Salmo 32 se está refiriendo a esa parte de la vida de él, cuando él cae en adulterio y manda a asesinar a Betsabé. Fíjese qué interesante, déjeme hacer un alto ahí. No es tanto caer en adulterio, sino muchos lo han visto como una violación, porque siendo rey nadie podía negarse a él, y manda a traer una mujer que no era de él, y ella está obligada a tener relaciones con David. Por eso es que cuando uno lee la Biblia, hay personajes en el Antiguo Testamento, en la vida de David, que eran clave para asesinarlo, pero había un odio con él. ¿Por qué? Por esto que ocurrió. Bueno, David peca, y usted sabe la historia. Él guarda el silencio del pecado, nadie sabe, solamente Dios y la gente que conocía el asunto. Pero fíjese que lo interesante es que Dios en la vida de David
Por misericordia le manda un profeta. Y el profeta le cuenta la historia de la oveja, de un hombre rico y un hombre pobre. Usted se acordará, ¿verdad? Entonces cuando David se enoja, dice, ese que mató esa oveja tiene que pagar, creo que eran 7 o no sé cuántas veces más. Bueno, no me acuerdo bien ahorita. Pero, ¿qué pasa? El profeta le dice, David, ese eres tú. Entonces David ahí cayó y confesó su pecado delante de Dios, delante del profeta. Y fíjese que lo interesante es que David ya está escribiendo la experiencia que él tuvo en esa parte de su vida. Por eso pone en el verso 1, el Salmo 32, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Si algo destruye la vida del ser humano, es el pecado. Los que hemos llegado al conocimiento del Evangelio a través de Cristo Jesús, que hemos tenido esa revelación en nuestra vida personal y tenemos esa comunión con Dios, nosotros sabemos qué hermoso es sentirse vivir sin culpa de pecado. No hay nada más bello para el humano que estar libre de culpa. Usted que me está viendo, que aún no ha conocido a Cristo Jesús, que aún está muerto en delitos y pecados, déjeme decirle algo. Usted no sabe la bendición, la delicia que es levantarse uno en la mañana sin ese sentido de culpa que dice, que la conciencia está martillándolo, el corazón está siendo acusado por el pecado. Oiga, qué delicia, qué bendición es uno levantarse cada día y no sentir esa carga encima de uno. No sentir ese peso de pecado que nos acusa diariamente. Y por eso decía David, cuán bienaventurado, qué bendecido es la persona cuya transgresión es perdonada. Interesante, cuyo pecado es cubierto. Qué hermoso, le vuelvo a repetir, es tener esa vida libre de culpa delante de Dios. Ahora, ¿pecamos los creyentes? Sí. ¿Pecan los sacerdotes? Sí. ¿Pecan los pastores también? Pero ¿sabe qué es la diferencia? Que uno ha aprendido que al momento que uno peca, la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, al momento que uno como creyente falla, peca a Dios, en ese momento uno le dice, Señor, ¿sabes qué? Pequé, perdóname, con un corazón sincero. Mire, Dios perdona. Y uno anda con esa tranquilidad, se siente uno, hermano, libre de culpa. ¿Por qué? Porque dice David, cuán bienaventurado es el hombre cuya transgresión es perdonada. Le vuelvo a repetir, el perdón de Dios es lo más grande en nuestra vida. Yo reconozco que antes de llegar a Cristo, yo iba rumbo al infierno y con todo derecho Dios tenía la libertad de tirarme al infierno. ¿Por qué? Porque yo era un pecador. No tenía comunión con Dios, hacía lo que se me daba la gana, vivía como quería. Entonces yo estaba condenado, muerto, como dice Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, muerto en mis delitos y pecados. Mis pecados, mis delitos estaban sobre mí, estaban dentro de mí. Entonces yo vivía una vida, hermano, culpable, no tenía paz, no tenía nada en la vida, simplemente una condena que yo venía arrastrando como pecador. Pero cuando me hablaron de Jesucristo, cuando llegó el día que le dije, Señor Jesús, es cierto, soy un pecador, perdóname, entra a mi corazón. Mire, esa carga fue quitada de mi vida. Y ahora disfruto de una comunión con Dios. Le repito, no somos perfectos, vamos hacia la perfección. No soy el mismo que fui hace años atrás y no soy el mismo que fui ayer. Cada día somos como la luz de la aurora, vamos en aumento. Nuestra vida va cambiando y va siendo transformada. Bueno, entonces David decía eso en el verso 1. En el verso 2 dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjese qué bendición. David está diciendo qué bendición es cuando Dios no te culpa de algo. Le vuelvo a repetir, la conciencia está tranquila. Pero en el verso 3, dice David, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Interesante. Aunque David era parte del pueblo de Dios, era el ungido de Jehová, era el escogido del Señor, él llegó el momento en su vida en que cayó pecado. Y eso nos da una gran lección. ¿Qué efectos tiene el pecado oculto en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando el pecado que está en nosotros tratamos de esconderlo y no decimos nada? Dice David, mientras caí en mi pecado, mi cuerpo se consumió como gemir durante todo el día. El pecado consume, desgasta. Como pastor me ha tocado hablar con parejas, hombres y mujeres, que me han dicho, pastor, caí en pecado, y a veces me dicen el tipo de pecado en que cayeron, oramos por ellos, recibe el perdón de Dios. Pero es interesante cuando uno los ve y ellos le confiesan a uno que sienten como que la vida se les va de entre las manos. Se desgasta el gozo, la vitalidad. Empiezan a vivir una vida mediocre. Andan siempre con la preocupación, ¿y si me descubren? Oiga, esa es una agonía. Esconder el pecado es una agonía. Aunque hay gente, hermano, que es profesional en esconder el pecado, vienen de pecar, entran a casa con una sonrisa, hermano, mire, lo esconden, pero dentro de la persona uno sabe que es un miserable. Aunque aprenda a cubrirlo, aunque aprenda a hacer como que no pasó nada, uno es un miserable mientras esconde el pecado. Pues decía David, mi cuerpo se consumió con mi gemir. ¿Por qué? Porque podemos aparentar con el rostro, pero la conciencia no la podemos callar. Es esa parte de nosotros llamado conciencia, una parte del ser espiritual nuestro, en que Dios dejó, hermano, ahí en nuestra vida. Y en Romanos capítulo 2 dice la Biblia que Dios a las razas pasadas, los aztecas, mayas, incas, todas esas generaciones de siglos atrás, no van a ser juzgados por la Biblia porque nunca la tuvieron. Pero dice la Biblia que Dios en sus corazones escribió su ley. Y eso es la conciencia, la parte nuestra. Oiga, mire, ahora entendamos esto. ¿Por qué es que hay gente que nunca ha ido a la iglesia? No ha conocido a Dios. No tiene una comunión con Cristo Jesús. Pero entienden lo que es el pecado. ¿Sabe por qué? Porque dentro de nosotros Dios puso algo llamado conciencia. Esa es la parte de todo ser humano que lo acusa, lo justifica o lo defiende. Conforme Romanos capítulo 2. Entonces Dios va a juzgar a toda la humanidad por su conciencia, para los que no tuvieron conocimiento de Él, a los que tuvieron conocimiento de la ley, por la ley, los que están sin ley, en otras palabras, a los que conocen la Biblia, Dios va a juzgar por el conocimiento de la Biblia. Por eso Pablo dice, no os hagáis muchos maestros. ¿Por qué? Porque van a acarrear más condenación. Mientras más yo sé, más se me demanda. No van a pedirle a alguien que nunca vino a la iglesia la misma demanda que se me va a pedir a mí. ¿Por qué? Porque supuestamente nosotros tenemos un conocimiento más grande de la Biblia. Y ese conocimiento nos va a ser demandado. Por eso David decía que su pecado, él gemía, se desgastaba. Verso 4. Porque día y noche, oiga, tu mano pesaba sobre mí. ¿Por qué estaba la mano de Dios sobre David? Acusándolo, redarguyéndolo.
lo estaba redarguyendo. Dios, hermano, redarguye con su santa palabra, con su Espíritu Santo. Oiga esto. Porque día y noche pesaba tu mano sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Entonces, ¿qué pasó? El pecado empezó a desgastar la vida de David. Pero oiga el verso 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Qué es lo que Dios quiere, querido pastor Ricardo? Bendiciones. Oiga, ¿qué es lo que Dios quiere? Que confesemos nuestros pecados. En el libro de Isaías, ¿qué dice el Señor en el libro de Isaías? Dice al pueblo de Israel, pongámonos a cuenta. Pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, Dios que está diciéndole al humano, confiésame, dime lo que te está destruyendo. Querido amigo que estás viendo este video hoy, el pecado que está escondido en ti está destruyendo tu vida. Hay mucha gente que tiene un vicio, ¿por qué? Porque hay una herida en su conciencia. Hay un pecado que él cometió, oiga, o que cometieron contra él o ella. Y ese pecado destruye. Es más, hay gente que ha acabado con su vida, se ha suicidado. ¿Por qué? Por el mismo pecado. Dios no quiere que el ser humano muera en delitos y pecados. Dios te ofrece perdón a través de Cristo Jesús. Dios te dice, ven, dime tu pecado, yo te quiero perdonar para que descanses. Dios anhela traer ese perdón a tu vida para que puedas disfrutar de la paz interna, de esa comunión hermosa que hay con Cristo Jesús. Dios anhela que tú y yo abramos nuestro corazón y digamos, Señor, es cierto, este soy yo soy este hombre, soy esta mujer, esto es lo que hay en mí. Hermano, cuando usted lo confiese, usted va a sentir ese perdón, esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo el que confiesa su pecado y se aparta de él, recibe misericordia. Así que esta mañana yo lo dejo con eso. Confesemos nuestro pecado. Le repito, nosotros los creyentes, los ministros, los hijos de Dios, pecamos, sí, pero confesamos nuestro pecado diariamente y qué lindo es sentir ese perdón de Dios. Así que esta mañana los dejo con ese pensamiento. Dios me lo bendiga, donde quiera que esté usted, en Guatemala, ya en ¿dónde está este hermano Ricardo? En Izabal, Morelos Izabal. Saludos a mi querido hermano en Cristo, Denise Strain en Honduras, donde quiera que llegue esta transmisión, Dios me lo bendiga. Oremos esta mañana. Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad. Gracias por el privilegio de venir cada mañana y traer un consejo de tu palabra para aquellos que lo necesitan, Señor. Yo te pido por aquellos que están viendo que aún tienen un pecado escondido en su vida. Padre Celestial, que te lo confiesen a ti, Señor. Que puedan vivir libre de esa condenación, libre de esa culpa. Perdona sus pecados, Señor, al momento que los confiesen. Gracias por tu perdón. Gracias por la misericordia que hay en Cristo Jesús. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Una vez más, si estos estudios son de bendición a su vida, compártalos con alguien más. Yo sé que más de alguien que usted conoce está luchando con un pecado oculto y Dios no quiere que el humano viva con ese sentido de culpa, con esa condenación. En Cristo Jesús hay misericordia, hay perdón. Así que recuerdes, nosotros tenemos discipulado hoy para los hermanos de Iglesia Punto de Servir, hoy a las 7 de la noche en casa de la hermana Leti y William. Estaremos ahí hoy. Así que a las 7 de la noche nos vemos ahí para el estudio de hoy. Y usted que vive en su nación, en ciudad y tiene una congregación, asista a los servicios, sea de bendición, no se aleje de su congregación. Asista
sea de bendición, ore por los hermanos de la iglesia, por el pastor, aporte, involúcrese. Si usted vive en Suffolk y es nuevo en la comunidad, bienvenido. Si usted anda buscando una iglesia, hay varias iglesias, buenos pastores que aman a Dios. Nuestra iglesia es una de ellas, no somos la única, hay más congregaciones en nuestra ciudad que aman al Señor. Y hay un evangelio que usted puede tener. Si a usted le gusta la música alegre, hay iglesias con ese tipo de música. Si le gusta algo más solemne, también hay. Le gusta algo más, más, no quisiera la palabra moderna, sino algo con danza, con grito, con júbilo. Hay iglesias así, pero también hay iglesias que son más tradicionales. Pero hay buenas iglesias donde usted puede alimentarse espiritualmente. Así que hay para todo. Y si quiere conocer nuestra congregación, nosotros somos Iglesia El Punto de Servir. Nos reunimos los domingos, servicio general, a las 3 p.m. en el 506 North Kiwanis Avenida. Y le quiero avisar que para el 16 de noviembre tendremos una conferencia para padres de familia. Estará nuestro querido hermano, pastor y amigo Juan Bonilla trayendo una conferencia para padres de familia. Dios lo ha usado para bendecir a Ecuador y parte de Sudamérica, y ahora va a estar el 16 de noviembre con nosotros. Aproveche. Nadie tiene preparación, estudio para ser padre de familia, pero sí hay talleres que nos van a capacitar. Así que si usted quiere ser bendecido, vaya ahí. Y para el noviembre 8 y 9, que es viernes y sábado, estaremos en la ciudad de Huron, en la primera iglesia bautista con los pastores Williams. Estaremos allí. Me daría gusto conocer a varios de ustedes que nos siguen en la red social en la ciudad de Huron. Vamos a estar ese día. Para más información, contáctenos. Así que Dios me los bendiga y estamos en contacto el día de mañana. Bendiciones a todos ustedes.